Hola, esta es una clase más del curso de Álgebra Moderna que me encuentro impartiendo en el programa de posgrado en Ciencias Matemáticas de la UNAM. Mi nombre es Daniel Labardini Fragoso. Hoy vamos a introducir uno de los conceptos más importantes en el álgebra y en la matemática contemporánea, a saber, la noción de acción de un grupo en un conjunto. Cuando se nos da un grupo, lo que tenemos es un conjunto G en el que podemos operar con la operación binaria que lo hace grupo, ¿no? Y que satisface, por ejemplo, ser asociativa. El que un grupo G actúe en un conjunto o en un espacio X significa a grandes rasgos que se tiene una regla que para cada elemento del grupo eh, nos dice cómo este elemento transforma o cambia el espacio o el conjunto X. Cómo da cómo este elemento actúa por alguna simetría del conjunto X. Eh, y a esa regla se le pide que satisfaga un par de condiciones naturales. ¿Qué condiciones? Pues, por ejemplo, puede ser que me den varios elementos del grupo y con esos varios elementos puedo, por un lado, empezar a actuar de a uno por uno tras otro en el conjunto X, ¿no? E ir transformándolo conforme voy actuando con estos elementos uno tras otro. Por otro lado, eh, puedo tomar esos elementos y operar, multiplicarlos dentro del grupo para que me dé algún elemento y ver cómo actúa este elemento en el conjunto X. Y lo natural es pedir que estas dos cosas que puedo hacer me den lo mismo. ¿Qué otra condición sería natural? Pues si me dan el neutro del grupo, lo natural es pedir que transforme trivialmente al conjunto, ¿no? O sea, que actúe de manera trivial, es decir, que no lo afecte. Eh, y eso es lo que se pide en la definición de acción de un grupo en un conjunto. Aquí esta es la definición formal. Una acción izquierda de mi grupo G en el conjunto X es una función que a cada pareja, G, X, eh, le asocia un elemento de X que pensamos como el resultado de actuar con G minúscula en el elemento X minúscula. Y se pide que estas dos condiciones sean satisfechas, que son precisamente las condiciones de las que hablé a grandes rasgos, ¿no? Eh, el neutro del grupo actúa trivialmente en X, ¿no? Es decir, dado cualquier elemento X minúscula, el neutro no lo afecta. Y la otra condición es que si me dan mis elementos del grupo, si me dan elementos G y H del grupo, entonces, dado cualquier punto del conjunto X o del espacio X, da lo mismo ir actuando de a uno por uno, como dije al principio, o da lo mismo eso que operar en el grupo y el resultado ver cómo actúa en el elemento X minúscula. Entonces son precisamente las dos condiciones que dije y que me parece que son naturales si es que lo que uno quiere es estudiar la estructura del grupo, ¿no? O sea, a la manera en la que cada elemento de G transforma al conjunto X, ¿no? Es decir, a esta función, pues claro que se le tiene que pedir que tenga algo que ver con la operación del grupo, ¿no? Ok. Ejemplos de acciones, ¿no? Si es una noción natural, pues debería ser más o menos fácil dar ejemplos.
o debería haber muchos ejemplos, ¿no? Si es que en efecto es una noción natural. Em, pues sí, consideren el grupo general lineal, el enésimo grupo general lineal con entradas, el consistente de las matrices invertibles de n por n con entradas en el campo K. Eh, claro que seguramente actúa en el espacio vectorial K a la n, ¿no? ¿Y cómo puede actuar? Pues una matriz, ¿cómo actúa en un vector columna? Pues, ¿qué puedo hacer? Pues simplemente tomar el producto de la matriz por el vector que me enseñaron en álgebra lineal, ¿no? Y eso resulta ser una acción. Eh, Otro ejemplo natural, prácticamente tautológico, es que si me dan mi conjunto X y formo el grupo de permutaciones de X, el grupo de las funciones biyectivas de X en X, con la composición como operación, eh, claro que una función de X en X, claro que transforma X de alguna manera, ¿no? ¿Cómo? Pues la regla de correspondencia es que cómo actúa una función en un punto, en un elemento, pues por simplemente aplicando la función. Y eso resulta ser una acción. Y observen que, por ejemplo, esta condición, la condición 2, es precisamente, surge precisamente de la definición de composición de funciones, ¿no? Entonces, esta condición se satisface por definición de composición de funciones. Y la primera, lo único que me dice es que la función identidad, que es el neutro de este grupo, actúa como la función identidad. Ok, más ejemplos. Si me dan un grupo G, G mismo actúa en sí mismo por la izquierda, por multiplicación por la izquierda, y por lo tanto, si me dan cualquier subgrupo, el subgrupo actúa de la misma forma. Eh, Otro ejemplo, un ejemplo realmente muy importante en las matemáticas, es la conjugación. Si me dan mi grupo, el grupo actúa en sí mismo por la izquierda por conjugación. Es decir, la acción de G en un elemento X se define como la conjugación de X por el elemento G. Y eso es una acción, ¿no? Cosa que les dejo como ejercicio. El ejemplo 3 me lleva a hacer la siguiente observación. Si yo tengo un grupo actuando en un conjunto X y me dan un subgrupo del grupo, claro que también el subgrupo actúa en el conjunto X, ¿no? Es decir, la biacción original de todo el grupo en el conjunto induce una acción del subgrupo en el conjunto. No así, por ejemplo, si tomo un subconjunto, eh, no necesariamente es cierto que el grupo sigue actuando en él, ¿no? Este tendría que ser como que estable o cerrado bajo la acción, ¿no? El subconjunto. Ok, pero si me dan un subgrupo, el subgrupo sí vuelve a actuar, ¿no? Hereda la acción original. Eh, eso me va a servir para unos ejemplos que voy a ver más adelante. Eh, el primer lema relaciona el concepto de acción con el concepto de homomorfismo de grupos, ¿no? Es de esperarse que los dos conceptos estén relacionados porque en esta condición, en 2, se pide que actuar en el grupo antes o ir actuando de a poquitos de lo mismo. Bueno, y el neutro actúa como el neutro del grupo de permutaciones, ¿no? Entonces, es de esperarse que la noción de acción tenga que ver o esté relacionada con los homomorfismos que van de mi grupo en el grupo de permutaciones de X, ¿no? Y sí, el lema me dice sí, y de hecho hay una biyección entre todas las posibles acciones del grupo en el conjunto. Obsérvese que si me dan un grupo y un conjunto, podría haber muchísimas acciones del grupo en el conjunto.
¿no? Por ejemplo, piensen en el conjunto X y en el grupo de permutaciones. Hay al menos dos acciones obvias. Una es esta, la que están viendo aquí, la tautológica, que cómo actúa una función en X, pues simplemente como ella misma, ¿no? Es decir, cómo actúa en un elemento de X, pues aplicando la función al elemento. Ok, pero hay otra acción que también es obvia y que es poco interesante, pero no deja de ser acción, y es que puedo decir, ok, que todo elemento de aquí actúe como la identidad, ¿no? Es decir, puedo definir, claro que puedo definir una nueva función, vamos a decir estrella, de Sx cruz X en X, que por definición sea f estrella X, sea X, ¿no? Es decir, que todos los elementos del grupo actúen como la función identidad. Eh, claro, no es la misma acción que esta, pero sigue siendo una acción. Y lo que vemos es que entonces hay al menos dos acciones de este en el conjunto X. Eh, y entonces es de esperarse que si tengo un grupo arbitrario y un conjunto arbitrario, eh, pues haya quizá muchas acciones, ¿no? O al menos más de una, así es como de esperarse. Eh, y entonces lo que afirma el lema es que el conjunto de todas las acciones posibles de G en X está en biyección con el conjunto de homomorfismos de G en SX. Ajá. Y entonces, bueno, y esto en particular nos dice, ok, ¿cuántas acciones hay? Pues tantas como homomorfismos. Si hay muchos homomorfismos, hay muchas acciones. Y me dice exactamente las reglas de correspondencia. Eh, que si lo piensan son de hecho naturales, son lo primero que me viene a la mente. O sea, si me dan mi homomorfismo de grupos phi de G en Sx, y yo quiero definir una acción, pues yo tengo que decir este elemento cómo actúa en X minúscula. Si me dan mi elemento G minúscula, ¿cómo lo puedo poner a actuar? Pues puedo decir, ok, toma la función la función que le corresponde de acuerdo a phi, es decir, toma phi de g, que es una función de x en x, y esa pues aplícasela al elemento x minúscula, ¿no? Eh, y en particular estoy afirmando que esto que acabo de definir es en efecto una acción de g en x, es decir, satisface estas dos condiciones. Y recíprocamente, si me dan una acción y yo quiero definir un homomorfismo de G en el grupo de permutaciones de X, pues dado un elemento, ¿qué función se me ocurre asociarle? Pues la función que me dice cómo actúa en X, ¿no? En el conjunto X, que a cada X minúscula le asocia el resultado de actuar con G minúscula. Y claro que aquí estoy afirmando en particular que, primero, esta regla me da una función que en efecto es una función biyectiva de X en X, y dos, que esta regla es un homomorfismo de grupos. Y además, estas dos son mutuamente inversas, estas dos reglas. Entonces vamos a escribir la demostración. Voy a escribir la demostración de que esto es una acción y luego de que esto es un homomorfismo de grupos y después voy a simplemente a esbozar verbalmente por qué es que estas son mutuamente inversas. Que realmente todo es más sencillo de lo que parece. Entonces, comencemos mostrando que si tengo mi homomorfismo de grupos phi, entonces esto es una acción izquierda de g en x. Entonces, supongamos que phi es un homomorfismo de grupos de g en el grupo de permutaciones de x. Yo quiero demostrar que esta regla satisface estas dos condiciones. Pues entonces tomo x en x, ¿no? Entonces tomemos entonces, ¿qué tengo? Pues e por x, de acuerdo a esta regla, ¿no? Esto de abajo sería phi de e por x.
esto evaluado en X, por definición. Perdón, esto de aquí sería G por X, ¿no? Ok. Eh, ok, pero es homomorfismo, phi es homomorfismo de grupos, y entonces sé que lleva el neutro en el neutro, y el neutro de esto es la función identidad. Entonces, esto es X, ¿no? Es porque es la función identidad evaluada en X. Y eso verifica que se satisface la primera condición. Ok, para la segunda condición tomo G y H en G y X en X, y vamos a ver. Entonces, G por H por X, ajá, es, eh, por definición, de la acción, es phi de G evaluado en H.X, que es, por definición, phi de H evaluado en X. Ok, ahora, phi de G y phi de H son funciones de X en X. Y entonces, por definición de la composición, yo tengo esta igualdad. Phi de G precedida de phi de H, eso evaluado en X, es, pues sí, pues esto es por definición esto, ¿no? Por definición de composición de funciones. Ok, pero phi es homomorfismo de grupos, entonces esto me da phi de G por H, donde ahora G por H es en el grupo G mayúscula, y esto evaluado en X. Ok, pero por definición de la acción, esto es G por H en el grupo punto X. Y así, esta regla es una acción, ¿no? Donde reitero, esto es G por H, por X, perdón, y esto es definición de G.X. Ok. Ahora, veamos que si empezamos con una acción, entonces esta regla me da un homomorfismo de grupos. Ajá. Entonces déjenme llamarle a esta función, a la función de x en x dada por esta regla, déjenme llamarle psi sub g. Escribo psi sub g justamente como para evitar posibles confusiones de tener, por ejemplo, aquí, ¿no?, varios paréntesis como uno tras otro tras otro. Pero pueden pensar que, digamos, tengo libertad de escribir eso o así, ¿no? Ok. Eh, y yo quiero mostrar que esto es un homomorfismo de grupos de G en Sx, pero primero entonces tengo que mostrar que esto en efecto está en Sx, ¿no? Entonces para eso tomo G en G. Y entonces, a ver, hay que pensar un poco. La noción de acción, como dije, es que está definida como que de manera que ir actuando de a uno por uno, iteradamente, me da lo mismo que actuar, que operar primero en el grupo y entonces actuar. Es decir, puedo ir haciendo, ¿ok?, cosas en el espacio X o en el conjunto X, pero entonces si hago algo con G minúscula, ¿cuál es el candidato para deshacer? Pues G a la menos 1. Ok, entonces yo propongo que psi de G es biyectiva porque su inversa es psi de G a la menos 1. Entonces, pues, veamos. Entonces, yo quiero componer psi de G con psi de G a la menos 1 y evaluar las composiciones por ambas composiciones en algún elemento X minúscula arbitrario. Entonces tomo G en G
y x en x. Ok, y veo entonces si g precedido de psi g a la menos 1 de x, esto es por definición g punto g a la menos 1 punto x. Ok, y eso es, como estoy partiendo de una acción, eso es g por g a la menos 1 en el grupo actuando en x punto x. Ok, pero esto es e punto x y eso es x. Ah, ¿no? De manera que esta composición sí en efecto es la identidad. Entonces, por lo tanto, si g a la menos 1 es la identidad de x. Ok, y el mismito argumento, como el inverso de g inverso es g, el mismito argumento me muestra que psi de g a la menos 1 precedido de psi de g también es la identidad. Y entonces lo que veo es que psi de g es invertible, es decir, en efecto está en Sx, ¿no? Ok, esa es la primera cosa. La segunda, eh, que esta regla es un homomorfismo de grupos. Para ver qué es un homomorfismo de grupos, pues tomo dos elementos de mi grupo G, ¿no? Yo quiero demostrar que psi de G precedida de psi de H es lo mismo que psi de G por H. Es decir, quiero ver que esas dos funciones son iguales. Para ver que son iguales, es mismo dominio, mismo codominio, misma regla de correspondencia. Dominio y codominio, ambos son X, solo tengo que preocuparme por que sean la misma regla de correspondencia. Para ello, tomo un elemento arbitrario del dominio. Y aplico ambas funciones, ¿no? O comparo la aplicación de ambas funciones en X. Ok, entonces, eh, psi de G precedido de psi de H en X, eso es igual a eh, G punto H punto X. Entonces, primero aplicar psi H, que es H punto X, y luego a eso aplicarle psi de G, que es G punto eso. Ok, pero punto es una acción, por hipótesis. Y esto entonces es GH punto X. Ok, pero GH punto X es justamente la definición de psi de G por H evaluado en X. Y ya terminé. Por lo tanto, psi sub G precedido de psi sub H es psi sub GH. Y así, en efecto, mi regla de correspondencia, esta regla de correspondencia, me dio un homomorfismo de G en el grupo de permutaciones de X, en el grupo simétrico de X. Ok, ¿qué me falta verificar? Que estas dos asignaciones son mutuamente inversas. Eh, Solo lo voy a esbozar rápidamente, queda como ejercicio escribir la prueba, realmente ya es la parte más sencilla, porque si me dan mi homomorfismo de grupos phi, si empiezo con phi, pues esto es
como dije anteriormente, es g.x, ¿no? O sea, punto es esta acción asociada a phi. Ok, y luego para ese punto, ¿cómo está definida esta? ¿No? ¿Cómo está definida este homomorfismo de grupos? Pues cada G va a dar a cómo actúa G de acuerdo a punto. ¿Cómo actúa G de acuerdo a punto? Pues G.x es phi G de x. De manera que esta función es phi de G. Eh, ¿Y eso qué significa? Que bajo este homomorfismo de grupos, G va a dar a phi de G. Es decir, este homomorfismo de grupos es precisamente phi. Similarmente, si ahora empiezo yo con la acción y considero este homomorfismo de grupos, eh, y con ese homomorfismo de grupos, es decir, aquí ahora tendría psi, construyo esto, pues aquí simplemente es psi, ajá, y entonces la nueva acción estaría definida por actuar así, ¿no? Pero, pero psi de g, es justamente g.x el original, ¿no? Y entonces esta acción y esta acción, pues claramente, perdón, eh, eh, esta acción y la original coinciden. Em, Porque la nueva acción es justamente psi g en x, que es g.x, donde ahora este es el punto original. Entonces el nuevo punto y el original coinciden. Ajá. Y ahí repetí un poco. Eh, ok, un ejemplo más. Un ejemplo de acción eh, un poquitito más avanzado que los anteriores. Eh, Consideren C barra, eh, que es C con un punto al infinito ahí adjuntado. Ajá. Em, que puede ser visualizada como una esfera, ¿no? La esfera de Riemann, o también es la línea proyectiva compleja, ¿no? Es decir, el espacio proyectivo de dimensión 1, complejo. Em, este va a ser el conjunto en el que voy a actuar. Y ahora, ¿quién va a actuar? El grupo general lineal de matrices invertibles de 2 por 2. Yo ya sé que las matrices invertibles de 2 por 2 actúan en C cuadrado, ¿no? En C2, en el espacio, en el espacio complejo de dimensión 2, C cuadrado. Eh, ok, pero esta acción no es esa. Voy a poner a actuar en este nuevo conjunto. Ajá. ¿Cómo? Pues de acuerdo a mi lema, me basta dar un homomorfismo de grupos de G en el grupo de permutaciones de C barra. Ok, entonces ahora para cada matriz defino entonces esta función, que entonces tendría yo que checar que es biyectiva, dada por esta regla. Pues claro, los elementos de aquí no son vectores de tamaño 2, ¿no? O sea, son o bien números complejos o el punto al infinito. Ajá. Eh, ok, pues esta función, evaluada en un punto z de aquí, eh, la defino así, esa evaluación, de acuerdo a estos casos, ¿no? Así, z es número complejo y el denominador no es cero, z es número complejo y el denominador sí es cero, entonces es infinito, etcétera, ¿no? Que si hace uno ciertas convenciones sobre dividir un número complejo no cero entre cero o dividir un número o multiplicar infinito por algún número, etcétera, puede ser escrito simplemente como que esto lo defino como este elemento con esas convenciones, ¿no? Sobre dividir entre cero, etcétera. Que no voy a profundizar más.
A esta función se le llama la transformación de Möbius eh, inducida por A o asociada a la matriz A. Y sí proviene de la multiplicación de matriz de 2 por 2 por vector de tamaño 2, ¿no? De hecho, es un buen ejercicio que piensen cómo está relacionada esta regla de correspondencia con la multiplicación de matrices, ¿no? Es un muy buen ejercicio. Sí está relacionado, pero como ven, no es exactamente lo mismo. Ok. Eh, Puede uno mostrar, y lo dejo como ejercicio, que esta función es biyectiva, como mencioné hace un rato, y que de hecho la asociación que a A le asocia su transformación de Möbius es un homomorfismo de grupos. Ajá. Y entonces tiene uno una acción del grupo general lineal de las matrices invertibles de tamaño 2 por 2 en, en C barra, ¿no? En el plano complejo extendido o esfera de Riemann. Eh, Acción que se le llama por transformaciones de Möbius, ¿no? Y eso es porque para cada A la acción de A está dada para cada A la acción la acción de A está dada por esta transformación de Möbius. ¿No? Es decir, fíjense, esto no es otra cosa más que A punto Z, donde ese punto sería el punto correspondiente, ¿no? Bajo esto, bajo la biyección. Ok. Eh, Más terminología. Eh, Supónganse que tenemos una acción izquierda. La órbita de un elemento, ajá, es el conjunto de todos los elementos de X que yo puedo obtener pegándole a mi elemento con todo el grupo G. Si tengo mi elemento del conjunto y tomo todo el grupo y como quien dice, bombardeo el punto con los elementos del grupo y lo que consigo es un subconjunto de X, ¿no? Todo a lo que puedo yo llegar aplicándole transformaciones del grupo G al elemento. Bueno, esa es la órbita, que es un subconjunto de X. Eh, el estabilizador, otra vez de un elemento, es ahora el conjunto de todos los elementos de G que no lo mueven, ¿no? O sea, que lo estabilizan. Por otro lado, ahora enfocándonos en el grupo, el conjunto fijo de un elemento es, pues, ¿qué puede ser? Pues el conjunto de todos los elementos de X que se quedan fijos bajo el elemento, bajo la acción del elemento G minúscula. Y finalmente el conjunto fijo de la acción, pues el conjunto fijo de la acción, ¿qué puede ser? ¿Cómo puede estar definido si no como el conjunto de los elementos de X que no son movidos por nadie, ¿no? Es decir, que quedan fijos bajo todos los elementos del grupo. Entonces, ese es el conjunto fijo de la acción. Entonces, fíjense, alguien puede quedar fijo bajo algunos elementos, pero quizá no bajo todos. Ok. Y estar aquí es que es como la parte, entre comillas, menos interesante, no menos interesante, sino donde la acción es más trivial, ¿no? Es trivial, porque no, aquí en este conjunto, G fija a los elementos punto por punto, ¿no? Ok, y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Recuerden que dije, ¿no? Si yo tengo todo un grupo actuando en un conjunto, eh, es la acción de todo ese grupo induce una acción de cualquier subgrupo en el mismo conjunto. Entonces, ahora, para los ejemplos que vienen, voy a considerar esta acción justamente, la de GL2C en C barra por transformaciones de Möbius.
y eso me lleva a esto que han estado viendo aquí a lo largo de la clase. Eh, lo que están viendo es lo siguiente. Eh, tengo aquí una matriz de tamaño 2 por 2 cuyas entradas solo pueden ver parcialmente. Bueno, pero es una matriz de 2 por 2, es invertible, eh, y esa matriz, pues claro que genera un subgrupo de GL2C, y entonces estoy interesado en analizar la acción de este subgrupo cíclico generado por esta matriz dentro de GL2C. Es decir, no voy a analizar toda la acción de GL2C, solo la de este subgrupo cíclico. Eh, considero este punto de C barra del plano complejo extendido y me pregunto por su órbita. Ahora, siendo que estamos hablando de un grupo cíclico, eh, pues sabemos que el grupo cíclico generado por esta matriz A consiste precisamente de las potencias enteras de A. De manera que puedo tomar este elemento y empezar a dibujar o a graficar las imágenes de este punto bajo primero A y luego A del resultado y luego A del resultado y luego A del resultado, etc. ¿No? Y de esta manera obtengo una animación, ¿no? Entonces aquí lo que están viendo es los primeros 50 elementos de los primeros 50 elementos de la órbita del cero bajo la acción del subgrupo de GL2C generado por la matriz A. No están viendo nada de ninguna de las imágenes de cero bajo la acción de las potencias negativas, ¿no? Eh, y claro, esto lo puedo ponerlo como animación justamente porque da la casualidad de que ese grupo cíclico pues, son las potencias enteras, ¿no? Entonces puedo ir iterando. Si estuviera yo hablando de un grupo no cíclico, pues quizá no podría yo animarlo así tan fácilmente, de manera tan fácil, ¿no? O de manera tan sencilla. Ok, claro que puedo preguntarme también por cómo se ve ya estáticamente, ¿no? Es decir, ya, digamos, después de que ya calculé los elementos de la órbita, cómo se ve la órbita. De nuevo, solo voy a mostrar 50 elementos. Y así es como se ve. Ok, y aunque sean solo 50 elementos los que están graficados, pues me da una buena idea de cómo se ve la órbita del cero bajo el grupo cíclico, bajo la acción del grupo cíclico generado por esta matriz vía transformaciones de Möbius, ¿no? Ok, y entonces puedo preguntarme también, ok, ¿qué pasa si muevo algún punto en la órbita? Pues seguramente la órbita tiene que moverse, ¿no? Es decir, se calcula una nueva órbita, ¿no? De un nuevo elemento. Okay, entonces puedo mover y ven ustedes la órbita correspondiente, cómo se ve. Entonces, por ejemplo, da la impresión de que cada una de las órbitas, cada órbita, yace sobre una curva eh, que forma espirales alrededor como de dos puntos que parecen especiales y que de hecho son puntos fijos de la acción. Ok, entonces lo que acabamos de ver es un ejemplo de una transformación loxodrómica, de cómo se visualiza, cómo es posible visualizar las órbitas, eh, las órbitas bajo la acción de una transformación de Möbius loxodrómica. No voy a decir más sobre eso. Eh, Otro ejemplo. Aquí voy a mover ciertos parámetros. No tampoco voy a decir eh, cuál es el rol de estos parámetros. Y entonces mi programa
calcula cierta matriz, otra vez voy a dibujar 50 puntos y otra vez voy a empezar con el 0. Y voy a volver a dibujar una, la órbita animada, ¿no? Es decir, empezando con el 0 y dibujando las iteraciones positivas de la acción de A, ¿no? Es decir, dibujando primero a punto cero, luego a cuadrada punto cero, luego a al cubo punto cero, luego a la cuarta punto cero, etcétera, ¿no? Punto cero quiere decir el punto es el punto de la acción, ¿no? Y aquí sucede algo pues, que yo diría que es muy bonito, ¿no? Parece que esa órbita yace sobre un círculo. Ajá. Eh, Esto que acabo de poner, de dibujar, este es un punto fijo de la acción. Es decir, si ustedes aplican la acción de A ese punto, que bueno, ya se borró, me da el punto, ese mismo punto. Este mismo punto. Se queda fijo bajo la acción de A, bajo la acción de la transformación de Möbius de A. Eh, de hecho, con un poco más de análisis, se puede ver que de hecho esto es como si fuera una rotación con este centro, pero ahora ese centro pues no sería un centro euclidiano, ¿no? Es un centro como de una naturaleza un poco diferente. Ok, ahora voy a dibujar esos 50 puntos de esa órbita, pero ahora ya estáticamente. Ajá, y entonces así es como se ve la órbita, ¿no? Esto me da una muy buena idea de cómo se ve la órbita. ¿No? Y ahora voy a mover un punto, pues la órbita, pues claro que se mueve, ¿no? Y de hecho, fíjense, o sea, cuando acerco el punto a ese punto especial, toda la órbita parece acercarse. Cuando lo alejo, toda la órbita parece alejarse, ¿no? Voy a hacer un poco de zoom out y de hecho cuando alejo, empieza a alejarse y más bien lo que sucede es que empieza como que a acercarse a otro punto, que de hecho también es punto fijo de la acción. Ok. Eh, de nuevo, lo que acabamos de ver es cómo se visualizan las órbitas de, las órbitas bajo la acción por transformaciones de Möbius del subgrupo cíclico de GL2C generado por esta matriz invertible de 2×2. Y la transformación de Möbius que obtuve recibe el nombre de elíptica. Y también ya no voy a profundizar más sobre eso, ¿eh? Todo esto se puede ver en un curso, por ejemplo, de geometría hiperbólica. Eh, un ejemplo más. Y aquí muevo cierto otro parámetro. Tampoco voy a explicar qué significa ese parámetro. Tomo mis dos puntos. Me fijo de nuevo en el 0. Y otra vez órbita animada. Y, perdón, creo que me faltó. Ok, creo que cometí un error. Ok, y empiezo en el 0. Entonces así se ve más o menos la órbita. La órbita, digamos, estática. Y vamos a mover un punto para ver cómo se ve en la órbita correspondiente. Y la órbita correspondiente, pues de nuevo parece yacer sobre un círculo. Y esos círculos todos parecen pasar por puntos en común, ¿no? Y de hecho sí, eso es cierto. Y pasan por dos puntos. Y esos dos puntos resultan ser justamente puntos fijos de la acción. Eh, y de hecho, fíjense, parece como que conforme voy aplicando potencias positivas, me alejo de uno de los puntos y me acerco al otro. Ok, esto que acaban de ver es la visualización de órbitas de una transformación de Möbius hiperbólica. No hagan caso aquí al hecho de que aquí dice loxodrómica.
Ok, todo esto lo pueden estudiar en detalle en cursos de geometría hiperbólica. Em, ok, continuemos eh, con un lema. Un lema que va a resultar ser bastante sencillo, que me dice dos cosas. Una, las órbitas forman una partición del conjunto sobre el que se actúa. Es decir, una acción siempre parte del conjunto en el que actúa. Y cada estabilizador es de hecho un subgrupo. Vamos a demostrarlo. Eh, que esto es una partición. ¿Qué condiciones tengo que verificar? Pues que cada uno de los miembros de la partición es no vacío, que la unión de todos ellos, es decir, la unión de todas las órbitas es el conjunto, y que eh, las órbitas son disjuntas por pares, ¿no? Ajenas por pares. Es decir, que siempre que compartan un elemento, automáticamente son iguales. Las primeras dos condiciones son obvias, ¿no? Es obvio que un conjunto de estos es no vacío, y también es obvio que X es la unión de las órbitas, ¿no? Pues sí, pues cualquier elemento donde está, pues en su propia órbita. Entonces esas dos condiciones son obvias, y entonces la única que quizá no sea obvia es la última, eh, que las órbitas son disjuntas por pares. Y ese es lo único que me voy a dedicar a verificar. Entonces, G, para todo X perdón, sí, que para que las órbitas siempre son no vacías, es obvio. Que la unión de todas las órbitas es todo el conjunto, también. Y entonces ya me voy a la última, la última condición. Y entonces tomo dos órbitas y supongo que comparten un elemento, con el objetivo de demostrar que de hecho son iguales. Entonces tomemos X y Y en X y supongamos que las órbitas correspondientes comparten al menos un elemento. Ok, pues tomemos un elemento. Ok, entonces existen elementos, vamos a decir G y H del grupo, que llevan X en Z y Y en Z, ¿no? Tales que G por X es Z y esto es igual a H por Y. Ok, y ahora observo solo esta G.X igual a H.Y. Paso uno de los elementos G o H del otro lado, vamos a decir H. Uh-huh. H inverso, H inverso, punto G.X, eso es Y. Bueno, ok, voy a hacer todo el cálculo correctamente. H inverso es el producto en el grupo, punto X, eh, y esto es H inverso, punto Z, y esto es H inverso, punto H punto Y,
Esto es H inverso, H, producto en el grupo, punto Y, esto es E por Y, esto es Y. Entonces, claro, en el futuro no voy a escribir explícitamente todos los cálculos. Esto es solo como justamente porque hoy es la clase sobre acciones de grupos. Ok, ¿a qué llego con todas estas igualdades, ¿no? Esta cadena de igualdades. A que este elemento es igual a Y, ¿no? Es decir, es posible obtener Y a partir de X aplicando, pues, lo que debería ser natural, ¿no? Que si con G le pego a Z, ok, con H inverso le pego a Y, ¿no? O sea, o H inverso de esto le pega a Y. Ok, ¿y eso qué me dice? ¿Qué puedo deducir de eso? Pues que la órbita de Y está necesariamente contenida en la órbita de X, ¿no? Porque digamos, si ahora a Y le aplico a alguien del grupo, entonces eso equivale a aplicarle a ese elemento del grupo a este, que por la manera en que puedo asociar por ser una acción, es aplicarle a alguien a X, ¿no? Entonces, lo escribo. Entonces, por lo tanto, para toda gamma en G, gamma.y es igual a gamma.h inverso g punto x, y esto es igual, estoy en un grupo, esto es una acción, esto es igual a gamma h inverso g punto x, y esto me dice que, como dije, la órbita de y está contenida en la órbita de x. Y similarmente, la órbita se puede uno probar que la órbita de X está contenida en la órbita de Y, ¿no? Entonces, de hecho, es el mismo argumento. Entonces, similarmente. ¿No? Y así son iguales. Ok, y eso muestra que en efecto tengo una partición de mi conjunto X mayúscula. Ok. em, para ver que cada estabilizador es un subgrupo, pues eso es realmente sencillo. Les dejo como ejercicio escribir la prueba y simplemente la esbozo verbalmente. Que el neutro pertenece al estabilizador, ¿no? Entonces tomo un elemento arbitrario, X minúscula, que el neutro pertenece al estabilizador, en realidad es consecuencia de la primera condición de la noción de acción, de la definición de acción. Ok. Si tengo dos elementos que el producto está, pues si tengo dos elementos, digamos G y H en el estabilizador, que el producto también estabiliza X, se debe a que pues uso ahora esta igualdad, porque entonces sé que esto sería G punto X, porque H lo estabiliza, y luego esto es X, porque G lo estabiliza, ¿no? Eh, entonces, si es cerrado bajo el producto, el estabilizador de X minúscula es cerrado bajo el producto por la segunda condición, y que es cerrado bajo inversos es de hecho, pues por esta parte de aquí. Eh, si quieren esa parte la escribo. Ajá, entonces, 2 si G está en el estabilizador y quiere uno demostrar que el inverso también está, entonces G, pues quiere uno verificar esto, ¿no? Que G.x es X. Ok, pero G.x es
perdón, g a la menos 1 punto x es g esto, y claro que si x lo estabiliza, pues puedo escribir esto, ¿no? Y esto me da g inverso g en el grupo, punto x, esto es e punto x, esto es x. Ok, entonces que el neutro está es la primera condición de acción, que es cerrado bajo el producto es la segunda condición, que es cerrado bajo tomar inversos es usa uno las dos condiciones de la definición de acción. Ok, vamos ahora al teorema principal de la clase, al más importante de la clase. Es uno de los teoremas más importantes de toda la teoría de acciones de grupos. Y lo que me dice es lo siguiente. Supónganse que tengo dos elementos en una misma órbita, ¿no? Es decir, digamos X y Y en una misma órbita. Es decir, que es posible a partir de X pegarle a Y actuando con algún elemento del grupo, ¿no? Es posible llevar X en Y usando algún elemento del grupo. Eh, y me pregunto, ¿quiénes son todos los elementos del grupo que llevan uno en el otro? Eh, es decir, por ejemplo, supónganse que X es igual a Y. Y cuando se pregunta a uno, ¿quiénes son los elementos del grupo que llevan X en Y que coincide con X? Pues es el estabilizador, ¿no? Entonces, cuando los dos puntos son el mismo, eh, contesta uno, ok, el estabilizador es precisamente el conjunto de los elementos que llevan uno en el otro. Ok, ahora quiero contestarlo en general. Si ahora tengo dos puntos en la misma órbita, ¿será que los elementos del grupo que llevan eh, un elemento en el otro están bien organizados? Y la respuesta es sí. Y ese conjunto de elementos del grupo que llevan uno en el otro está relacionado con el estabilizador de cualquiera de los puntos eh, en términos de que es de hecho una clase lateral de ese estabilizador. Es decir, el conjunto de los elementos de G que llevan X en Y es precisamente el conjunto de elementos de alguna clase lateral. Ok, y sabiendo eso, pues digamos, tengo mi órbita, tengo mi punto X y tengo su órbita, ¿no? Y entonces a cada punto de la órbita le pego usando los elementos de alguna clase lateral, ¿no? Cuando cambio de elemento de la órbita, pues tiene que ser otra clase lateral, porque si no obtendría el mismo, ¿no? Ok, y entonces, conforme por un lado voy barriendo los elementos de la órbita, por el otro voy barriendo las clases laterales izquierdas del estabilizador. Y entonces lo que obtengo es una biyección natural entre la órbita y el conjunto de clases laterales izquierdas. Y en particular, la cardinalidad de la órbita es el índice del estabilizador. Entonces, esta consecuencia, pues, la prueba de esta consecuencia la acabo de dar, entonces ya me puedo enfocar en demostrar solo esta afirmación. Em, ok, entonces vamos a mostrarlo. Em, consideremos esta función, ¿no?, de g en la órbita. Entonces, ok, una vez que digo consideremos una función de g en la órbita, la función, la regla de correspondencia de la función pues es obvia, ¿no? O sea, ¿qué le puedo asociar a un elemento? Pues el elemento correspondiente de la órbita. A un elemento g minúscula. Ok. Y está en la misma órbita, entonces Y está en este conjunto. Cuando tomo su imagen inversa pues es justamente este, ¿no? Los elementos de G que llevan X en Y, ¿no? Por cómo está definida la función. Es decir, esta imagen inversa es la que me interesa contar. Em, em,
perdón, no contar, sino eh, me, eh, em, me interesa ver que esta imagen inversa es una clase lateral izquierda del estabilizador. Eh, Como me interesa ver que es una clase lateral izquierda del estabilizador, pues quiero ver que es clase lateral izquierda de alguien. ¿No? Ok, entonces tomo el alguien. Entonces tomo un elemento que me lleve X en Y, ¿no? Y lo voy a, lo, me- lo- ya no lo voy a cambiar a lo largo de la prueba, ¿no? Tomo ese G0. Y lo que resulta obvio es que cuando tomo, digamos, H en el estabilizador y considero la acción de GH en X, pues, digamos, X lo fija, entonces esto me da G0X, que es Y. ¿No? Es decir, es claro que los elementos de esta clase lateral, cada uno de ellos lleva X en Y. Ok, y entonces lo que quisiera yo mostrar es que también se da esta otra contención, y así sería, así este conjunto que es el que me interesa, estaría contenido sería igual a esta clase lateral izquierda. Ok, eh, pues observo, si tomo un elemento arbitrario de este conjunto, es decir, alguien que lleve X en Y, ajá, me fijo en esta igualdad. Porque entonces, pues cuando paso G0 del otro lado, pues veo que G0 Gx es igual a X. Perdón, G0 inverso Gx es igual a X. Es decir, este elemento de G está de hecho en el estabilizador de X. ¿Ok? Y puedo despejar entonces G, lo despejo y veo que fue posible escribir G como G0 por alguien en el estabilizador. Ajá. Y así tengo esta otra contención. Y ya terminé. Los elementos de G que llevan X en Y son precisamente los elementos de esa clase lateral izquierda. Y fíjense, clase lateral izquierda de quién, pues ¿quién me sirve? Cualquiera que lleve X en Y. Y como dije, ya este hecho, el hecho de que los que llevan X en Y son precisamente los elementos de una clase lateral izquierda, implica que hay una biyección natural entre la órbita y el conjunto de clases laterales izquierdas. Eh, Porque cada clase lateral izquierda lleva X en alguien, X en alguien, y ahí sí obtengo mi biyección. Ok. De aquí voy a obtener un corolario. Uh-huh. Eh, Supónganse que tengo un conjunto finito y una acción de G en X. Entonces, si se tiene una acción de G en X, también se dice que X es un G conjunto. Un G conjunto izquierdo si la acción es izquierda. Eh, ok. Supongo que X es finito. Eh, y claro que puede, puede haber órbitas con un solo elemento, puede haber órbitas con exactamente dos elementos, etc. ¿No? Observen esto. Si tengo una órbita con un solo elemento, este elemento, pues cada vez que yo le aplico a alguien en G, caigo ahí mismo, ¿no? Porque la órbita tiene un solo elemento. Y entonces no importa con quién actúe yo en G, el elemento queda fijo. Y entonces está en el conjunto fijo de la acción. Entonces, toda órbita con exactamente un elemento está contenida en el conjunto fijo de la acción. Pero también si tomo a alguien que está en el conjunto fijo de la acción, cuando le aplico cualquier elemento de G, caigo ahí mismo. Es decir, la órbita solo tiene ese elemento. De manera que el conjunto fijo de la acción es la unión de las órbitas que tienen exactamente un elemento. Ok, y entonces cuando considero las órbitas que tienen más de un elemento, ¿no? Digamos O1 hasta OR, y digamos que tomo un representante dentro de cada una,
Ujú. Entonces, pues la cardinalidad de X, pues como X es la unión disjunta de sus órbitas, pues la cardinalidad de X es la suma de las cardinalidades de las órbitas, ¿no? Aquí está la suma de las cardinalidades de las órbitas que tienen más de un elemento, y aquí esta es la cardinalidad esta es la suma de las cardinalidades de las órbitas que tienen exactamente un elemento. ¿Por qué? Porque la unión de ellas es justamente el conjunto fijo de la acción. Ok, y luego, pues para cada una de estas órbitas, pues claro que su tamaño es, por lo que acabo de demostrar, igual al índice del estabilizador de cualquier elemento de la órbita. En particular, pues cuando los estabilizadores de los puntos que elegí. Ok. Eh, ok, entonces este corolario realmente es inmediato. Digamos de que la observación más importante es que los puntos fijos de la acción son el conjunto fijo de la acción es justamente la unión de las órbitas que tienen exactamente un elemento. Okay. Corolario, pues si resulta ser que mi G conjunto es finito y G da la casualidad de que tiene por orden una potencia de un primo positivo, eh, entonces, eh, digamos, la cardinalidad del conjunto fijo no puede ser arbitraria, ¿no? Tiene que ser al menos congruente con la cardinalidad de todo el conjunto. La prueba, pues la prueba está aquí, ¿no? Porque eh, por el teorema de Lagrange, nosotros vimos cuando probamos el teorema de Lagrange que el orden de G es igual al orden de cualquier subgrupo H por el índice de ese subgrupo en el conjunto. Y de manera que si el orden de G es una potencia es una potencia de P, eh, cuando considero las órbitas que tienen más de un elemento, el índice correspondiente del estabilizador es al menos 2, pero entonces es divisible entre P, ¿no? Porque este producto me da P a la N. Entonces es divisible entre P, entonces ya de ahí obtengo, todos estos son divisibles entre P, y entonces módulo P, pues solo sobrevive en este, ¿no? Este es congruente con este. Y eso muestra el corolario. Este es un corolario muy importante que vamos a usar, por ejemplo, para probar que el teorema de Cauchy, por ejemplo, que afirma que si un primo P divide al orden de un grupo, ese grupo necesariamente tiene un subgrupo de orden P, ¿no? Una especie de recíproco del teorema de Lagrange, ¿no? Es como un recíproco parcial del teorema de Lagrange, ¿no? Si P divide, entonces hay un subgrupo con ese orden. Un recíproco de, pues el orden de un subgrupo siempre divide. Ok, pero eso va a ser la clase siguiente, donde vamos a usar esta congruencia. Hoy vamos a usar esta congruencia para probar, por ejemplo, que todo grupo de orden P cuadrada es abeliano, si P es primo. Ok, ahora vamos a particularizar esta ecuación, bueno, todas las dos ecuaciones, eh, a una situación específica, a una acción específica, a saber, la acción de G en sí mismo por conjugación. Y en ese caso específico también se tiene terminología específica o ad hoc. Eh, entonces, consideremos esa acción, ¿no? La acción de G en sí mismo por conjugación. Eh, para cada elemento del grupo, la órbita recibe el nombre también de clase de conjugación de X. Entonces, las clases de conjugación son las órbitas de la acción por conjugación. El estabilizador
de mi elemento recibe el nombre de centralizador. Ujú. Que entonces observen que, digamos, este estabilizador es el conjunto de los Gs en Gs que satisfacen que Gx, G a la menos 1 es X, ¿no? Que lo estabilizan. Pero esta igualdad es equivalente a que Gx es igual a Xg. Y así, eh, el centralizador es el conjunto de los elementos de G que conmutan con X. ¿No? Y así es como la conjugación sirve para estudiar eh, la conmutatividad o falta de ella. ¿No? Eh, el centro se define como el conjunto fijo de esta acción por conjugación. Es decir, es el conjunto de todos los x's en G que quedan fijos bajo todo elemento del grupo. ¿No? Es decir, que para todo elemento G del grupo satisfacen que G, xg a la menos 1 es X. Es decir, que para todo elemento G del grupo satisfacen que Gx es igual a G. Perdón, a xg. Es decir, eh, el centro es el conjunto de los elementos que para todo elemento del grupo, que conmutan con todos los elementos del grupo. Okay. Fíjense, cuando tomo elementos del centro, entre ellos conmutan. Pero si me dan un elemento del centro, no solo sé que conmuta con los del centro, sino con todos los del grupo G. Es decir, parece como una condición como de normalidad, ¿no? Y de hecho lo es. Entonces el ejercicio es que el centralizador es un subgrupo. De hecho, pues es un subgrupo, pues ¿por qué? Porque está definido como un estabilizador y ya vimos que los estabilizadores son subgrupos. Eh, y el centro es un subgrupo normal de G. Lo dejo como ejercicio. Como digo, la normalidad eh, es consecuencia del hecho de que los elementos del centro conmutan no solo con elementos del centro, sino con elementos de todo el grupo, con todos los elementos del grupo. Ok, y ahora si toma uno estas ecuaciones eh, y las particulariza para esta acción, obtiene uno esto que llaman la ecuación de clase, ¿no? Donde ahora toma uno el conjunto de todas las clases de conjugación, que ahora ya no escribe uno como X módulo G, porque escribiría uno esto, ¿no? Que se presta a confusión con el grupo cociente, que entonces sería trivial. ¿No? No es el grupo cociente, ¿no? Es eh, el conjunto de órbitas de la acción. Digamos, de cierta manera, eso dice que mi notación es un poquito desafortunada. ¿Ok? Y dentro de ese conjunto de órbitas, distingue uno las que tienen más de un elemento para separarlas del conjunto fijo de la acción, ¿no? Que ahora pues es el centro. Y el resto pues es exactamente lo mismo que aquí. Y llega uno entonces a esto que es la ecuación de clase. Uh-huh. Y como corolario obtiene uno, pues en realidad puede uno verlo como corolario de esta congruencia. Si G es un grupo de orden P a la N, entonces el centro es no trivial. ¿No? Tiene más de un elemento. De hecho, tiene al menos P elementos. ¿Por qué? Pues por esta, ¿no? El conjunto fijo de la conjugación es el centro, por definición del centro. Tiene uno esta congruencia, donde ahora el conjunto pues es G. Estoy actuando en G mismo por conjugación. Y yo sé que este es un subgrupo, entonces tiene al menos un elemento. También sé que P divide a este número. Entonces este es un entero positivo divisible entre P. Entonces tiene que ser mayor que 1. Entonces así
el centro es no trivial. O sea, tiene que ser al menos P, de hecho. Ok. Siguiente corolario, como les dije, todo grupo de orden P cuadrada es abeliano, es conmutativo. Es un buen ejercicio demostrar este corolario con fuerza bruta. En, en el caso de un grupo con 4 elementos y de un grupo con 9 elementos, ¿no? Es decir, demostrar que todo grupo de orden 4 es abeliano y demostrar que todo grupo de orden 9 es abeliano sin usar la tecnología de acciones de grupos y ecuación de clase, etc. Aquí lo voy a demostrar usando la tecnología. El corolario anterior me dice que este es al menos 1, que el centro es no trivial, de hecho es al menos, tiene tamaño al menos P. Siendo el centro un subgrupo de G, tiene por orden un divisor del orden de G, que en este caso sería P cuadrada. Y así, por el teorema de Lagrange, el orden del centro tiene que ser P o P cuadrada. Yo quiero ver que es P cuadrada, porque si, que sea P cuadrada es lo mismo que decir que ZG es G, es decir, que todo elemento de G conmuta con todo elemento de G, y G es abeliano. Ok, supongamos que no, y voy a llegar a una contradicción. Entonces, supongamos entonces que el orden del grupo es P, y puedo tomar entonces un elemento en el complemento. Entonces, ese elemento no está en el centro. Ajá. Ahora, A, claro que conmuta consigo mismo. Y claro que conmuta con todos los elementos del centro, porque los elementos del centro conmutan con todos los elementos de G, en particular con A. Y entonces, esta unión está contenida en el centro. Perdón, en el centralizador de A. Pero el centralizador de A es un subgrupo de G. Y entonces su orden divide al orden de G. Y veo entonces que divide al orden de G y es mayor que P. Entonces tiene que ser P cuadrada. De donde deduzco que entonces es todo G. Es todo G y entonces eh, todos los elementos de G conmutan con A. Y esto es lo mismo que decir que A está en el centro. Y ya llegué a mi contradicción porque yo había tomado A en el complemento del centro y veo que necesariamente está en el centro. Es una contradicción. Y eso significa que esta suposición debe estar mal, debe ser incorrecta. Y de ahí deduzco que el orden del centro es P cuadrada y entonces el centro es todo G. Ok. Para finalizar la clase, eh, voy con otro teorema de sabor un poco distinto, que en situaciones concretas, como acciones concretas, me permite deducir tamaños de órbitas, sobre todo en situaciones en las que las descripciones son sutiles. Y es el teorema de Burnside. Lo que el teorema de Burnside me dice es que si tengo un G conjunto finito, un grupo finito, para poder formar esta suma, y un G conjunto finito, entonces el número de órbitas puede ser calculado como esta suma de cardinalidades de conjuntos fijos de los elementos dividido entre el orden de G. La prueba es sencilla y la prueba es sencilla. Entonces, digamos, consideremos este conjunto Y, ¿no? El conjunto de todas las parejas que satisfacen que el primer miembro fija al segundo miembro, ¿no? Es el conjunto de las parejas de los elementos de G cruz X que digamos que son como que me dan acción trivial, ¿no? Que G.X es X. Okay. Y la prueba del teorema de Burnside
consiste en contar los elementos de Y de dos maneras distintas. Primero con respecto a las primeras entradas y después con respecto a las segundas. Es decir, eh, primero por cada elemento G contar cuántas parejas, en cuántos elementos de Y aparece, y luego por cada elemento de X contar en cuántos elementos de Y aparece. Y el hecho de que esas dos cuentas me dan lo mismo es justamente esta igualdad. Entonces vamos a ver. Si a mí me dan un elemento fijo, un elemento específico de G mayúscula, y me pregunto cuántas veces aparece, pues para contar cuántas veces aparece, pues lo que tengo que contar es los x's que satisfacen que la pareja aparece en Y, ¿no? Ok, ¿quiénes son esos x's? Pues los x's a los que G deja fijos, ¿no? Es decir, el conjunto fijo de G. Y este es el número entonces de elementos de Y en los que aparece. De esta manera, ¿no? Como esto digamos, cuento por cada elemento G minúscula, me voy moviendo, y entonces el número de elementos de Y es la suma de estas cardinalidades. Ok, ahora por otro lado, cuando tomo un elemento específico de X y me pregunto en cuántas parejas, cuántos elementos de Y aparece, pues para contarlas tengo que contar los elementos de G que satisfacen esta condición. Es decir, tengo que contar el número de elementos del estabilizador de X minúscula. Ok, y así el número de elementos de Y pues es la suma de estas cardinalidades. Como por el teorema de Lagrange, yo sé que este orden por este índice es el orden del grupo grande, claro que este lo puedo sustituir por esta división. Luego, en esta suma me doy cuenta que tengo este factor común, lo puedo sacar. Y una vez que considero esta suma, puedo hacerla, digamos, en desorden, puedo ir sumando en desorden esos números, o puedo decir sumo órbita por órbita. Entonces, agrupo por órbitas y voy haciendo las sumas órbita por órbita y después sumo lo que obtuve en cada órbita, lo voy sumando. Que en una órbita dada, justamente este índice es el número de elementos de la órbita, ¿no? Este fue el teorema principal de la clase. Y me doy cuenta entonces que a lo largo de la órbita tengo este factor común. O si quieren, lo estoy sumando el mismo número consigo mismo. ¿Cuántas veces? Justamente cardinalidad de la órbita veces. Y entonces esta suma se vuelve 1. ¿Ok? Y entonces aquí tengo que sumar 1 por cada órbita. Entonces el resultado es el número de órbitas. Y así, ya conté el número de elementos de Y de dos maneras distintas. Y entonces este número es igual a este número. Y eso es precisamente lo que había yo afirmado. Entonces esto muestra el teorema de Burnside. Voy a dar un ejemplo de un uso del teorema de Burnside para contar. Pero antes quiero introducir tres nociones muy importantes, un poquito de terminología. Se dice que una acción es libre de puntos fijos, pues si no tiene puntos fijos. Claro, me pueden decir, no, espérate, el neutro
fija a todos los elementos de X. Entonces, claro que hay puntos fijos. Bueno, ok, son los puntos fijos obvios, ¿no? Ok, salvo los obvios, no hay. No hay puntos fijos. Es decir, siempre que me den un elemento distinto del neutro, no fija a nadie, libre de puntos fijos. O libre, la mayoría de la gente simplemente dice libre. Decimos que la acción es fiel si el homomorfismo de grupos asociado a la acción, ¿no? El homomorfismo de grupos asociado que va de G en el grupo simétrico de X, si este es inyectivo, es decir, si los elementos de aquí que son diferentes del neutro van a algo diferente del neutro, es decir, van a algo diferente de la función identidad, es decir, tienen al menos un elemento, un testigo en el que no actúan como la identidad. ¿Okay? Observen que toda acción libre es fiel. Pues sí, en efecto, una acción es fiel si todo elemento diferente del neutro mueve a alguien, mientras que una acción es libre si todo elemento diferente del neutro mueve a todos, porque no fija a nadie. Y claro, mover a todos implica mover al menos a alguien, ¿no? Siempre y cuando X sea no vacío, por ejemplo. Pero actuar en el vacío no me interesa. Okay. Y finalmente, una acción es transitiva si hay solo una órbita. Es decir, si dados cualesquiera dos elementos, siempre es posible ir de uno al otro con algún elemento del grupo. Teorema. Todo grupo actúa fielmente en algún conjunto. Sí, en efecto, de hecho, la acción izquierda de G en sí mismo por multiplicación por la izquierda es fiel. De hecho, es libre de puntos fijos. ¿Por qué es libre de puntos fijos? Porque aprovechando que G es un grupo, si tenemos que un elemento G fija algún elemento X, puedo multiplicar por X inverso por la derecha. Y lo puedo hacer porque G es grupo. De otra manera no puedo multiplicar por inverso por la derecha, ¿no? Ok, pero multiplicando por X inverso por la derecha llego a que G es el neutro. Entonces es fiel porque es de hecho libre de puntos fijos. Lo que me interesa es que, como es fiel, el homomorfismo de grupos asociado es inyectivo. Es inyectivo. Y eso me dice entonces que G es isomorfo a algún subgrupo de este grupo de permutaciones, ¿no? Es decir, teorema, todo grupo es isomorfo a un subgrupo de un grupo de permutaciones. Dicho de otra manera, estudiar los subgrupos de grupos de permutaciones es aparentemente suficiente para estudiar todos los grupos. Claro, la ventaja que tengo es que es estudiar en abstracto, ¿no? Los grupos. Digamos, sin las distracciones de ser subgrupo de un grupo concreto. En fin, esto que acabo de decir, realmente ignórenlo. Ok. Y vamos a ver un ejemplo del uso del teorema de Burnside. Entonces, consideren un cubo. Digamos, un cubo. Sí, un cubo. Y digamos que yo quiero formar un dado con el cubo. Formar un dado significa
asignar, etiquetar los lados del cubo con los números del 1 al 6, ¿no? Y hacerlo de manera inyectiva, es decir, que caras distintas del cubo reciban números distintos del 1 al 6. Eh, claro, por ejemplo, si toman una etiquetación, una vez que ya, digamos que así, que hago alguna asignación y muevo el cubo. Ok, moví el cubo, digamos que apliqué alguna simetría del cubo. Eh, sí, lo moví, pero el dado no cambió, ¿no? Y de hecho, al moverlo, digamos que lo muevo y lo vuelvo a poner así encima, pues la etiquetación, las etiquetas sí cambiaron, ¿no? Se ven diferentes a como antes de mover, ¿no? Sí, pero uno se imagina, normalmente se imagina uno que el dado realmente no cambió. Em, ok, y entonces la pregunta es, ok, ¿cuántos dados distintos puedo formar? ¿No? Es decir, ¿cuántas maneras esencialmente distintas hay de asignar los números a las caras de un cubo? De un cubo. Y claro, tengo que ponerme de acuerdo en exactamente qué quiero decir por esencialmente distintas o esencialmente la misma, ¿no? Acabo de decir que si hago si aplico alguna simetría al cubo, considero que la etiquetación final es esencialmente la misma que la original, aunque físicamente ya esté bien yo viendo las etiquetas de manera distinta desde aquí, ¿no? Eh, entonces yo diría que es que dos asignaciones de los números del 1 al 6, asignaciones inyectivas, ¿no? Son esencialmente la misma, si es posible llegar de una a la otra aplicando una simetría que preserve la orientación, es decir, que no haya ninguna reflexión involucrada en el camino. Eh, claro, alguien puede estar en desacuerdo y decir, no, también si también, digamos, la etiquetación, si yo veo la etiquetación en el espejo, esa que estoy viendo, declaro que es esencialmente la misma que la original. Ok, si quieren, eh, es, es, serían dos problemas distintos, ¿no? Porque serían dos nociones distintas de que sean esencialmente la misma. Ahí es a lo que me refería con estas sutilezas que, que el teorema de Bernstein ayuda a esquivar. Ok, serían dos problemas distintos. En el segundo se puede contar también, pero eh, creo que no es tan natural pensar que lo que ve uno en el espejo es el mismo dado que el que ve uno acá, ¿no? Entonces yo diría que por eso es más natural permitir solo simetrías que preserven la orientación, pero se puede hacer la cuenta en los dos. Ok, entonces, el grupo de simetrías del cubo, de simetrías que preservan la orientación, ¿cuántos elementos tiene? Pues eso es fácil de determinar. Consideren una cara, digamos la cara de la tapa de arriba, ¿no? del cubo. Eh, digamos que quiero aplicar una simetría que preserva la orientación. Pues, ¿qué me basta saber? Me basta saber a qué cara va esta y luego cómo están distribuidas las caras adyacentes, ¿no? Ok, para esta cara tengo 6 posibilidades, los 6 lados del cubo, y una vez que decidí a qué cara va, pues tengo cuatro chances, ¿no? Y entonces son 6 por 4, 24. Entonces el grupo tiene 24 elementos. Un buen ejercicio es dibujarlas todas, ¿no? Dibujar todas las 24 simetrías es un buen ejercicio, ¿no? Hay algunas que son rotaciones con cierto eje de rotación, y otras tienen otros ejes de rotación esencialmente distintos, etcétera. Entonces es un buen ejercicio visualizar todas, ¿no? Y convencerse de que son todas. Ok, eso por un lado. Por otro,
cuántas etiquetaciones hay en total. Antes de ver cuáles están relacionadas por una simetría, ¿no? O sea, digamos nada más, yo me siento, tomo el cubo y antes de aplicar cualquier simetría, escribo números en las caras. ¿Cuántas? Pues a 6 caras le tienen que corresponder 6 números y de manera inyectiva, 6 factorial, que es 720. Ok. Y ahora observen, si yo tomo eh, una simetría que no sea la identidad y tomo cualquier etiquetación, cuando muevo y vuelvo a poner, la etiquetación que veo es definitivamente diferente de la original. Es decir, que cualquier elemento diferente del neutro eh, tiene su conjunto fijo es el vacío, porque a cualquier etiquetación la mueve. Okay. Y por otro lado, pues claro que el neutro tiene como conjunto fijo a todo X. Ajá. Y entonces esta suma del teorema de Burnside se convierte en solamente esto. Y pues divido entre G y entonces el número de órbitas, que el número de órbitas es el número de dados que estoy buscando, ¿no? El número de asignaciones esencialmente distintas. Y ese entonces es 30. ¿Por qué? Porque justamente en dos elementos en la misma órbita, pues difieren por una movida, una simetría que preserva la orientación. Entonces son esencialmente la misma manera de asignar a los números, ¿no? Eh, ok. Eh, si permito usar el espejo, pues esto debe reducirse a 15, ¿no? Entonces les dejo que lo piensen. Y eso es todo por hoy. En la siguiente clase demostraremos el teorema de Cauchy para grupos, ¿no? Es decir, que si P divide el orden de un grupo, entonces el grupo tiene algún subgrupo de ese orden, y el teorema de Sylow, los teoremas de Sylow, eh, que también, que es que mientras va uno viendo las potencias del primo, mientras vayan dividiendo al orden del grupo, el grupo va teniendo subgrupos de esos órdenes, ¿no? Y entonces también los teoremas de Sylow pueden verse como recíprocos del teorema de Lagrange.